Pensemos en algo que casi todo el mundo ha hecho alguna vez. Firmar un contrato. Puede ser cualquier cosa, una hipoteca, un trabajo o incluso los términos y condiciones de una aplicación. En la cabeza de quien firma hay una idea, una intención clara. Pero a veces el documento, con su letra pequeña, dice algo. Bueno, algo ligeramente distinto. Si surge un problema, ¿qué tiene más peso? ¿Lo que uno quería en el fondo o lo que se declaró por escrito para que todo el mundo lo viera? Esa pregunta es literalmente la madre del cordero, en una parte enorme del derecho privado. Es la tensión clásica, casi una batalla filosófica, entre lo que llamamos la voluntad interna. Lo que de verdad queremos. La intención real. Y, por otro lado, la voluntad declarada, que es lo que manifestamos, lo que el otro ve y en lo que lógicamente confía. Y esto no es un tema solo para juristas, ¿eh? Nos afecta a todos, Totalmente. porque la respuesta a esa pregunta lo define casi todo. La seguridad de los negocios, la confianza entre las personas y, al final, si una sentencia judicial es justa o no. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo el derecho colombiano gestiona este dilema, y lo haremos apoyándonos en un ensayo jurídico que lo desmenuza de una forma muy clara. Ese es el plan. Y es fundamental entender algo desde el principio. No se trata de una elección de blanco o negro. El sistema no busca proteger la psicología secreta de una persona. El derecho, no es un diván de psicoanálisis. Claro. Su objetivo es proteger la comunicación, la confianza que se crea cuando alguien declara algo. Vamos a ver las grandes teorías que han chocado en esto, cómo Colombia ha encontrado un punto medio y, sobre todo, qué significa para cualquiera que firma un papel. Vale, pues antes de meternos en el barro de las teorías, vamos a poner los cimientos. Definamos bien esos dos conceptos. ¿Qué es exactamente la voluntad interna y qué es la voluntad declarada? Claro, la voluntad interna es puramente subjetiva. Es la intención real, el deseo psicológico que tienes en tu fuero interno, lo que piensas y quieres para ti. La voluntad declarada, en cambio, es la manifestación externa, objetiva. Es, digamos, el puente entre tu mente y el mundo. Puede ser una firma. Puede ser tu firma en un papel, un sí quiero, en voz alta, o incluso un gesto, como levantar la mano en una subasta. ¿Entendido? Lo que pienso versus lo que digo o hago. Pero a ver, ¿no es un poco ingenuo separar esas dos cosas de forma tan tajante? A veces lo que decimos o escribimos acaba moldeando lo que realmente pensábamos, o por lo menos lo clarifica. Es una observación muy aguda. Por supuesto que están conectadas, pero para el derecho la distinción es vital por una razón muy pragmática. No puede leer la mente. No es adivino. Un juez no tiene acceso a tu voluntad interna. Solo puede operar sobre hechos externos, sobre lo que se declaró y, fundamentalmente, sobre lo que se puede probar. La declaración es la única materia prima con la que puede trabajar. Y me imagino que decidir cuál de las dos tiene prioridad ha generado ríos de tinta. Esto no es solo una distinción técnica. Es el clásico debate entre el espíritu de la ley y la letra de la ley, ¿no? Lo vemos en todas partes. Exacto. Has dado en el clavo. Es un debate filosófico con consecuencias muy terrenales. Y a lo largo de la historia pues ha habido dos grandes bandos. Por un lado tenemos la teoría de la voluntad, o la teoría subjetiva. Su gran campeón fue un jurista alemán del siglo XIX, Savigny. Para él, la voluntad interna lo era todo. La declaración era solo un vehículo, y a menudo un vehículo imperfecto, para esa voluntad. O sea que si la declaración no reflejaba bien lo que querías, El acto jurídico era un cascarón vacío, no tenía fundamento. a primera vista suena muy justo, muy protector. Protege tu libertad, tu consentimiento real. Si no lo querías de verdad, no debería poder obligarte. Pero, por otro lado, Claro, sería el paraíso de los listillos. Cualquiera podría firmar algo y al día siguiente decir, no, perdona, es que por dentro yo en realidad quería decir otra cosa. Se paralizaría todo. precisamente, genera una inseguridad jurídica brutal. Probar una intención puramente interna es lo que en derecho se llama una prueba diabólica. Prueba diabólica. Sí, es casi imposible de demostrar. El sistema se colapsaría. Por eso, en el otro extremo del ring, surgió la teoría de la declaración, la visión objetiva, defendida por otra jurista, Winside. Para este señor, lo único que importaba era lo que se decía o firmaba, y punto final. Exactamente. Su postura era radical. Los efectos jurídicos nacen de la declaración, sin importar la intención oculta. Si firmas un papel que dice «vendo mi casa por 100.000 euros»,
pues has vendido tu casa por ese precio. Aunque por dentro estuvieras pensando en alquilarla. Aunque estuvieras pensando en alquilarla o que el precio era 1.000.000, lo declarado manda. Pero eso suena brutalmente injusto. ¿Significa que si cometo un error tipográfico garrafal, no sé, vendo mi empresa por 10.000 euros en lugar de 1.000.000, estoy legalmente atrapado? ¿No hay un límite? Esa es la crítica perfecta a la teoría objetiva pura. Aporta una certeza y una seguridad fantásticas para el comercio, pero puede llevar a resultados absurdos, manifiestamente injustos. Tu pregunta es exactamente la que llevó al derecho a evolucionar. Y ante esos dos extremos, pues surgieron teorías intermedias, como la teoría de la confianza o la de la autorresponsabilidad. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. ¿Qué proponen? Pues estas teorías cambian el foco. Ya no es una lucha interna entre mi mente y mi boca. El foco se pone en la otra persona. En quien recibe la declaración. Eso es. Lo que se protege es la confianza razonable de quien recibe la declaración. Si yo te digo algo y tú, de buena fe y con lógica, confías en mis palabras, el derecho debe protegerte. Y aquí entra un concepto clave: la autorresponsabilidad. Autorresponsabilidad. Sí. Si yo me expreso de forma ambigua, negligente o poco clara, soy responsable de cómo se entienda mi mensaje. Tengo que asumir las consecuencias. Me gusta esa idea. Te obliga a hacerte cargo de tus palabras. Entonces, con este panorama de teorías, ¿qué camino elige Colombia? ¿Se va con uno, con otro o adopta esta vía intermedia? Colombia, como la mayoría de sistemas modernos, opta por una solución mixta, ecléctica y sobre todo muy pragmática. Establece una regla general y unas excepciones muy claras. A ver. La regla general es que prevalece la voluntad declarada. De entrada, lo que está escrito o dicho es lo que vale. Se hace así para proteger la seguridad y la confianza en los negocios. Esa es la prioridad número 1. De acuerdo, la certeza por delante. Pero ¿qué pasa con mi ejemplo del error del 1.000.000 de euros? Ahí es donde entran las excepciones, supongo. Exacto. Y esta es la parte crucial. La voluntad interna, la intención real, puede corregir o incluso anular la declaración, pero solo bajo condiciones muy estrictas y que deben ser probadas de forma contundente. Es como una puerta de emergencia. Justo. El sistema abre una puerta de emergencia para la justicia material. ¿Y cuál es la llave de esa puerta? ¿Cuándo se abre? La llave son los llamados vicios del consentimiento. El derecho entiende que a veces la voluntad nace, digamos, enferma o viciada y, por tanto, la declaración que se emite no es realmente libre. Los casos clásicos son 3: error, fuerza y dolo. Vale. El error es una equivocación sustancial. La fuerza es cuando te coaccionan, te obligan. Y el dolo es básicamente el engaño, cuando la otra parte te tiende una trampa para que firmes. O sea que si puedo probar que me engañaron, me amenazaron, o que cometí un error fundamental, mi intención real de no querer ese contrato puede anular mi firma. Correcto. Pero la palabra clave, y no me cansaré de repetirla, es probar. La carga de la prueba es muy, muy exigente. No basta con decir me equivoqué. Hay que demostrarlo con hechos. Hay que demostrarlo. Pensemos en un caso hipotético para que se vea claro. Perfecto, vamos con ello. Un caso que lamentablemente suena muy real. Y la persona, confundida, sintiéndose sola, acaba firmando la venta de la casa por un precio muy por debajo del mercado. ¿Ahí qué podría alegar la familia? Pues podrían intentar anular el contrato por vicios del consentimiento. Podrían alegar dolo, demostrando que el promotor usó maquinaciones y engaños. Con pruebas, claro. Tendrían que presentar pruebas, testimonios de vecinos, mensajes, quizás demostrar la vulnerabilidad de la persona. O podrían argumentar fuerza, no física, sino una coacción moral. O incluso error sobre las condiciones del negocio. Pero fíjate, en todos los casos necesitarían pruebas sólidas. Entiendo. El sistema busca un equilibrio. La norma es la certeza de lo firmado, pero si se demuestra de forma aplastante que la voluntad estaba viciada, se activa el mecanismo de corrección. Es una red de seguridad. Es la mejor definición. Una red de seguridad que solo se despliega cuando el golpe es evidente y probado. Vale, este marco teórico y el ejemplo lo dejan muy claro. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en el día a día de los juzgados? ¿Cuáles son las consecuencias más prácticas? Las vemos por todas partes. Empecemos por la interpretación de los contratos. La regla general es que las cláusulas se interpretan en su sentido literal. Sin embargo, siempre hay un pero. Siempre.
El propio Código Civil colombiano dice que, conocida claramente la intención común de las partes, esta prevalece sobre las palabras. Espera, intención común. Eso es importante. No la intención secreta de uno, sino en lo que los dos estaban de acuerdo. Exactamente. O sea que, si las dos partes están de acuerdo en que cuando escribieron manzanas en el contrato en realidad se referían a peras, y pueden demostrarlo, el juez diría que el contrato era de peras. Exactamente. La intención compartida y probada derrota a la literalidad. Otro campo fascinante donde la voluntad interna es la protagonista absoluta es la simulación. Ah, la simulación suena a película de espías. ¿Qué es en términos legales? Pues a veces no anda muy lejos. Es un acuerdo entre dos o más personas para fingir un negocio ante el público cuando en realidad no quieren ninguno o quieren hacer otro distinto en secreto. Vaya, Es la máxima expresión del divorcio entre voluntad interna y declarada. wow. O sea que es el mecanismo legal detrás de muchas tramas de cine negro, donde se montan empresas pantalla o ventas falsas. Justo. La ley lo tiene previsto. Hay dos tipos. La simulación absoluta, donde se finge un contrato pero en realidad no se quiere hacer nada. Es puro teatro. ¿Y ahí qué pasa? En ese caso, el acto es nulo, no produce efectos. Luego está la simulación relativa. Aquí se hace un negocio a la vista de todos para ocultar otro diferente. Una tapadera. El ejemplo de manual es firmar una compra-venta para esconder lo que en realidad es una donación, quizá para evitar impuestos. ¿Y en ese caso, qué dice la ley? ¿Qué vale? ¿La tapadera o lo que hay debajo? La ley es clara. El negocio que vale es el oculto, el real, siempre que sea legal. Es decir, el juez levanta el velo de la compra-venta y declara que lo que hubo fue una donación. Impresionante. Aquí vemos de forma clarísima cómo la voluntad interna, real y compartida derrota por completo a la voluntad declarada. El juez actúa casi como un detective. Es increíble. Y todo esto me lleva de vuelta a una idea que mencionaste antes, la responsabilidad. Totalmente. Volvemos al concepto de autorresponsabilidad. El ensayo que analizamos lo resume en una frase que a mí me parece brutal. Comunicar mal es decidir mal. Uf, esa frase duele un poco. Pero es que es así. Quien se expresa de forma ambigua o negligente asume el riesgo de que su declaración se interprete de una manera que no le favorece, ¿Por qué? para proteger la confianza de la otra parte. Te obliga a hacerte cargo de tus palabras y del impacto que tienen. El rol del juez, entonces, no es ser un telépata. En absoluto. Su trabajo es ser un árbitro de los hechos declarados. Solo se pone el sombrero de psicólogo para investigar la voluntad interna cuando la ley se lo permite expresamente, como en los vicios o la simulación, y siempre que haya pruebas contundentes sobre la mesa. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué lección práctica podemos sacar de todo esto? Para un abogado, una empresa o un ciudadano de a pie. Para los jueces, la directriz es clara. Priorizar la declaración para dar estabilidad, pero tener la sensibilidad para aplicar los correctivos cuando los vicios están bien probados. Para los abogados, la lección es que su herramienta más poderosa es la precisión. Un contrato claro, bien redactado, es la mejor póliza de seguro. Ir a juicio basándose solo en «es que mi cliente quería decir otra cosa», sin pruebas, es casi un suicidio procesal. ¿Y para el resto de nosotros? Para la gente que firma un contrato de alquiler, de trabajo, que compra por Internet. La lección es la consciencia de la responsabilidad declarativa. Lo que decimos, escribimos y, sobre todo, firmamos tiene poder y genera consecuencias. No podemos actuar a la ligera y luego pretender que no era nuestra intención. Claro. El sistema nos exige un mínimo de diligencia para poder proteger la confianza de los demás, que es el aceite que hace funcionar el motor de la sociedad. En resumen, el sistema colombiano, lejos de casarse con un extremo, lo que hace es un ejercicio de equilibrio pragmático. La regla es que lo declarado gobierna, pero mantiene una válvula de escape para la justicia. De hecho, el ensayo que nos ha guiado hoy termina con una frase que es un resumen perfecto. Dice: en derecho no gana el que quería, sino el que declaró bien. La intención corrige, la declaración gobierna. No se puede decir mejor. Es la descripción perfecta de un sistema que blinda la confianza como regla general, pero mantiene esa válvula de seguridad para proteger la libertad del individuo cuando ha sido vulnerada de forma relevante y, una vez más, probada. Un equilibrio delicado, pero absolutamente necesario. Sin duda. Y todo este debate, que parece tan clásico, nos deja con una pregunta fascinante para el futuro. A ver, pensemos en nuestro mundo actual.
Contratos digitales que aceptamos con un solo clic. Términos y condiciones de cientos de páginas. Comunicaciones por algoritmos. En este nuevo contexto, ¿qué significa realmente declarar la voluntad? ¿Cómo se adapta este equilibrio clásico cuando la declaración ya no es un acto tan reflexivo y personal, sino algo casi instantáneo y mediado por la tecnología? Este es el nuevo campo de batalla para este viejo dilema. Y el derecho, la verdad, apenas empieza a encontrar las respuestas.